Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Silvia Palomo Piñón. Soy médico especialista en nefrología y medicina interna, además de tener maestría y doctorado en ciencias médicas. En esta mañana voy a platicar con ustedes un aspecto muy importante del protocolo de investigación y estos son los antecedentes. Me gustaría empezar introduciéndoles en el tema con una frase muy importante de Blaise Pascal. Blaise Pascal, como muchos de ustedes saben, fue un matemático y un historiador que hizo contribuciones muy importantes a la ciencia en relación a aportes de teorías en probabilidad y varias investigaciones en matemáticas. ¿Por qué nos gusta la frase de Blaise Pascal? Él dijo que antes de convencer el intelecto es imprescindible tocar y predisponer el corazón. Y justamente esta frase aplica al protocolo de investigación en el apartado de los antecedentes. Como todos ustedes saben, cuando se inicia el marco teórico hay que incluir los antecedentes de una investigación. Pero, ¿qué cosas son los antecedentes? Fíjense que la definición de los antecedentes es importante porque justamente son los antecedentes los que van a permitir a los lectores tener interés en el trabajo de investigación. Son todos aquellos trabajos de investigación que preceden al que se está realizando, pero como bien lo dice la diapositiva, estos trabajos de investigación deben de guardar una relación con los objetivos del estudio que vamos a realizar. En los antecedentes hay que tener muy claro que los documentos que vamos a elegir son documentos que, además de que ya están publicados, nos tienen que servir para orientar el cumplimiento de los objetivos de la investigación. En la literatura existen muchísimos antecedentes. La investigación es muy vasta, pero nosotros debemos de tener la capacidad de encontrar y analizar solamente aquellos documentos que nos van a ayudar a cumplir con los objetivos de nuestra investigación. De manera general, los antecedentes, los autores los han clasificado en dos tipos: los antecedentes teóricos y los antecedentes prácticos, o también llamados antecedentes de campo. Los antecedentes teóricos son aquellos que surgen de libros, de revistas, de tesis, de investigaciones no publicadas, pero que fundamentalmente exponen teorías sobre un tema en particular. A diferencia de los antecedentes prácticos, en donde los estudios que nos sirven para documentarlos son de investigaciones serias en seres vivos o seres inanimados y que nos van a permitir documentar datos numéricos o datos descriptivos. La información que nosotros vamos a plasmar en los antecedentes tiene que estar resumida y bien redactada. A diferencia de lo que decía Napoleón en esta diapositiva, que si el enemigo se equivoca, no lo distraigas. Nosotros no queremos que los lectores de nuestros antecedentes se equivoquen en ningún momento. No queremos que los revisores de nuestro protocolo de investigación piensen que estamos escribiendo cosas que no son de interés para la investigación. Tenemos que considerar que todas las personas que van a revisar el documento que vamos a escribir son personas que posiblemente no estén familiarizadas con el tema, de tal forma que para que los antecedentes puedan ser entendidos por la mayoría de los lectores, se requiere que el investigador tenga dos cosas importantes. La primera es la capacidad de sintetizar la información y la segunda debe de tener muy claro cuál es el problema que va a resolver. Por tanto, un paso fundamental para hacer los antecedentes de nuestra investigación es que hay que aprender a redactar. El proceso de redacción de un documento es un proceso intelectual. Los autores lo han llamado complejo. ¿Por qué? Porque participan muchos elementos: elementos cognitivos, elementos sociales, elementos que le dan forma y manejo al contenido y elementos que permiten que el documento sea pertinente y sólido.
Estas características de un documento son características que la mayoría de los protocolos de investigación no tienen. Es importante reconocer que dentro del ámbito académico nacional es poco lo que se le invierte en la actualidad al proceso de redacción. Pero justamente redactar es el primer paso que nosotros debemos considerar para poder elaborar el protocolo de investigación. La redacción de los antecedentes es algo complejo, es algo que, como vimos en las diapositivas pasadas, requiere que el autor del documento tenga muy claro qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Por esta razón, en la redacción es importante conocer los subprocesos que existen en el acto de escribir. Si ustedes se fijan, la diapositiva plantea tres cosas interesantes, tres cosas que normalmente no se hacen antes de plasmar un documento. Y el primero de ellos es planear el documento. El segundo es revisarlo y el tercero es editarlo. Pero ¿qué cosas significan estas palabras en la práctica diaria? Planear es pensar el texto, generar la idea, anticipar quién va a leer el documento. Si nosotros queremos que la investigación que vamos a realizar sea de utilidad para la mayoría de las personas que puedan aplicarla, entonces tenemos que estar muy pendientes de redactar un documento que todo mundo pueda leer. La segunda cosa es cómo vamos a aproximar el texto y cómo vamos a poner las ideas en el papel. Esto es, tenemos que traducir el documento a un lenguaje que todo mundo pueda entender. Y la tercera cosa es revisar y perfeccionar esa primera versión que nosotros hemos elaborado. Como podemos observar, la redacción sí es un proceso complejo y una preocupación fundamental de la mayoría de los profesores de los posgrados es justamente encontrarse con alumnos que no son capaces de redactar documentos. Este trabajo de investigación que se ve aquí presentado y que fue publicado en el año 2017 justamente trata la preocupación de los académicos en relación al nivel de redacción que tienen sus estudiantes. ¿Por qué tenemos que analizar estos asuntos? Bueno, porque es probable que dentro de los estudiantes que tengamos actualmente en este nodo de investigación haya alguna debilidad que el profesor tiene que reforzar. Recordemos que los antecedentes de nuestra investigación son la primera carta de presentación para que las personas que lean el documento, ya sea para apoyar en la investigación o para darnos financiamiento, requieren entender el protocolo de investigación y lo primero que van a leer son los antecedentes de nuestro documento. Por eso me permito presentarles a ustedes la investigación de la doctora Ñáñez y del doctor Lucas. Este documento es un documento único en su estilo porque estos académicos tienen una gran preocupación por el dominio inadecuado de las habilidades de redacción. Ellos han encontrado a lo largo de su vida académica que la dificultad que tenemos para redactar los antecedentes imposibilita el logro de las competencias en este nivel de educación superior. Los nodos de investigación a los que estamos atendiendo básicamente requieren un nivel de educación superior. Entonces, el aprender a redactar el protocolo de investigación es algo fundamental. Estos autores han señalado varias referencias bibliográficas que me parecen interesantes platicarles. Por ejemplo, se dice que la capacidad para redactar los antecedentes de cualquier documento, incluyendo el protocolo de investigación, es una competencia. Es una competencia que poco se ve. Esta competencia exige que tengamos la capacidad de hablar y de escribir
todo lo que tenemos como una generación de ideas. Sin embargo, los estudiantes llegan al nivel universitario sin esta competencia. Por eso hay mucha deserción, por eso hay mucha investigación que no se publica y por eso muchas veces nuestro país no logra publicar sus artículos de investigación en revistas tan importantes como las revistas indexadas. Fíjense que estos autores han llamado a esta limitante para escribir documentos como un analfabetismo funcional. Este analfabetismo funcional va muchísimo más allá de poder escribir un documento que pase a cualquier comité de investigación. Básicamente es la incapacidad que tiene el individuo para identificar las ideas principales que tiene que plasmar en un texto. También la imposibilidad de captar la atención del escritor y en hacer una redacción incoherente que se sale por completo de los objetivos de la investigación. Si ustedes voltean a su alrededor, tal vez hayan revisado documentos en donde no se identifica cuál es la idea, no se identifica cuál es el sustento teórico de la pregunta de investigación y sobre todo los artículos que se escriben son constantemente rechazados. Estos autores han dicho que eso se llama analfabetismo funcional. Funcional, ¿por qué? Porque no nos permite expresarnos de manera correcta y poder darle al lector los resultados de nuestra investigación. Esta diapositiva muestra cuáles son los requisitos básicos para poder redactar. Debemos tener bien identificada la unidad temática, tenemos que revisar la ortografía y la gramática, hay que usar el lenguaje de manera propia y hay que hacerlo con coherencia y claridad. Se dice muy fácil en la diapositiva, pero en la vida real no se hace de manera constante. Los estudiantes carecen en su mayoría de algunos de los requisitos básicos para redactar. Y eso fue justamente el problema de investigación que estos autores quisieron abordar. En esta diapositiva vemos que redactar tiene muchos requisitos. La diapositiva es muy compleja, pero si ustedes se dan cuenta, va desde tener un tema central hasta el uso adecuado o inadecuado de las mayúsculas, minúsculas y acentos, hablar o escribir en un contexto que nos permita dar el mensaje apropiado de manera coherente, con una conexión lógica, organizada y sobre todo que la claridad de nuestro escrito pueda cumplir con el objetivo del público que se ha elegido para que lo lea. La diapositiva realmente apoya la idea de que redactar un documento, en este caso los antecedentes de nuestro problema de investigación, es realmente una función compleja. Estos investigadores querían conocer las estrategias que los estudiantes de esta universidad en Cañete utilizaban y clasificaron su investigación en 6 puntos. Primero, querían saber con qué claridad y orden lo hacían, con qué originalidad, si usaban un estilo adecuado, una corrección y una propiedad correcta del léxico y de la escritura, y finalmente si los estudiantes planificaban, textualizaban, revisaban y editaban sus textos. En las subcategorías vemos la forma como ellos analizaron cada una de las categorías y justamente es lo que quisiera compartirles a continuación. ¿Cuáles fueron los resultados de estos investigadores? Los resultados que obtuvieron están plasmados en la diapositiva. En la categoría 1, la mayoría de los estudiantes opinó que se complicaba muchísimo al elaborar sus textos. No sabían por dónde empezar, se perdían en lo que estaban tratando de hacer. Era muy tedioso para ellos hablar de un tema y mantener la línea de lo que escribían. Siempre consideraban que la información era insuficiente, que tenían necesidad de leer más y realmente el estudiante no era capaz de mantenerse en el desarrollo del tema.
El análisis que los investigadores hicieron en relación a esta categoría que se refiere a la claridad y el orden es que los estudiantes de esta universidad carecen de precisión lexical y coherencia textual. Dicho de otra forma, no saben utilizar las palabras y no pueden plasmar la información que leen. Es muy fácil para ellos empezar a leer literatura y perderse de la pregunta de investigación. Recordemos que la pregunta de investigación es fundamentalmente el eje para escribir los antecedentes. No se pueden escribir los antecedentes si no está perfectamente clara la pregunta de investigación. Elaborar la pregunta de investigación es otro tema de este nodo, pero déjenme decirles que elaborar la pregunta de investigación es una situación extremadamente difícil. No se puede elaborar una pregunta de investigación en un día, ni en dos, ni en tres. Se requiere que el investigador tenga clarísimo cuál es el tema y cuál es el problema que quiere resolver. Por tanto, cuando tú tratas de escribir tu protocolo y tus antecedentes con claridad y orden, necesitas primero tener los otros elementos integrados. ¿Qué pasó con la categoría 2? La categoría 2 se refiere a la corrección y a la propiedad de la escritura. Y observen qué fue lo que dijeron los estudiantes. A veces se nos hacen familiares las respuestas. Dicen, tengo serios problemas al unir las ideas y también para escribirlas. Quiero hacer bien las cosas, pero necesito práctica. No me sale a la primera. Siempre escribo una cosa por otra. No coloco los acentos donde deben ir y por tanto cambia mucho el sentido de lo que escribo. ¿Les parece familiar? Fíjense que la ausencia de reglas gramaticales y ortografía es muy importante en la escritura de un documento. Esperemos que las cosas mejoren en los niveles educativos, pero no es infrecuente encontrar entre nuestros estudiantes alumnos que tengan faltas evidentes de ortografía. No utilizan la puntuación de manera adecuada y los acentos son un verdadero problema. Por eso muchos estudiantes prefieren escribir con mayúsculas, porque dicen que así no tienen que escribir ningún acento, pero en realidad los estudiantes deberían de aprender a usar la gramática y la ortografía de manera correcta y propia, de tal manera que el documento que vayan a entregar sea un documento perfectamente entendible. Recordemos que la gramática en el idioma castellano, que es el nuestro, es vasta y la ausencia de una tilde o acento puede cambiar por completo el sentido de una frase. En la categoría 3, que se trató del uso del léxico técnico adecuado, observen lo que escribieron los estudiantes. No les gusta escribir. Solamente escribo cuando estoy inspirado. Sé que cometo muchas redundancias. Suelo repetir palabras y repetir ideas. No tengo amplitud de vocabulario y por lo tanto me cuesta mucho trabajo organizar las ideas que quiero transmitir. Otro grupo de estudiantes dijo, al escribir me hacen falta las palabras adecuadas para decir lo que quiero expresar. Espero poder superar este problema. Y miren lo que dice, estaré atenta a las orientaciones y voy a leer más los textos relacionados con lo que escribo para observar cómo debo enfocar el tema y cómo puedo ampliar la información. La redundancia es algo importante en los escritos. Seguramente habrán observado estudiantes que copian párrafos textualmente de los artículos y el párrafo A dice exactamente lo mismo que el párrafo B. ¿Eso por qué pasa? Pasa porque no tenemos mucho de lo previo y tampoco no tenemos un lenguaje vasto. El castellano que utilizamos en la vida cotidiana es un lenguaje que tiene una infinidad importante de variaciones que se pueden utilizar. Sin embargo, es muy limitado. ¿Por qué es muy limitado?
fundamentalmente porque no se ejercita y porque no se exige al estudiante que hable con propiedad. A veces le permitimos a los estudiantes expresarse de manera eh, habitual en su lenguaje con sus amigos, con sus conocidos o con la gente que tiene más confianza, pero al momento de escribir justamente hacen lo mismo. Revisen ustedes todo lo que escriben. Exactamente como escriben es como hablan. Entonces es muy importante saber que tenemos un léxico abundante y que podemos utilizarlo de muchas maneras. Lo importante es que los antecedentes de nuestro protocolo puedan ser entendidos por la mayoría de los lectores. Quise copiarles textualmente qué pasó con la categoría 4. Y la categoría 4 se explica por sí misma. ¿Hay originalidad y un estilo adecuado del proyecto de investigación? Fíjense que no. No solamente los estudiantes de esta universidad, sino también de otras universidades como las que tenemos en el país, en realidad la originalidad para realizar proyectos de investigación se ve muy limitada. ¿Por qué se ve muy limitada? Bueno, porque no se hace una revisión sistemática de la literatura, no se sabe buscar la literatura que nos permita tener una investigación genuina, tal vez no única en el mundo, porque eso sería prácticamente imposible, pero sí una que resuelva de manera genuina los problemas clínicos que nosotros tenemos en la vida diaria. El estudio de estos autores sobre los manuscritos que presentaron sus estudiantes indicaron que los jóvenes no respetan la autoría ni tampoco consideran escribir en sus manuscritos las citas bibliográficas de la manera correcta. Este paso es muy importante en los antecedentes de un proyecto de investigación. Cuando tú necesitas elegir qué tipo de documento vas a plasmar en los antecedentes, es importante darte un consejo. Es mejor utilizar aquellos artículos de revisión o de investigación que hayan sido un parteaguas en el tema. Los antecedentes no se trata de hacer una revisión bibliográfica del tema, no. No vamos a escribir un tratado sobre la hipertensión arterial, no. Solamente necesitamos decir cuál es el problema que tengo con el hipertenso, de tal manera que voy a escribir en mis antecedentes aquellos artículos que me hayan hablado particularmente de ese tema, pero sobre todo aquellos artículos que hayan marcado una tendencia o un cambio en la forma de atención para los pacientes. Es interesante hacer pensar a los alumnos que no vamos a citar todos los artículos que se hayan realizado ahí. No, simplemente vamos a citar los artículos que han sido un parteaguas. Normalmente se pide a los estudiantes que los antecedentes sean escritos con artículos de revisión, porque los artículos de investigación clínica los vamos a utilizar en la discusión. Entonces, cuando usted vaya a escribir sus antecedentes, considere muy bien únicamente utilizar artículos de revisión que sean parteaguas en el tema. Finalmente, la categoría 5, que es qué tanto los estudiantes respetan las etapas de redacción. Quise copiárselos textualmente del artículo porque evidentemente hay una falta de seguimiento en las etapas de redacción. Los alumnos comentaron, siempre cuando escribo debo tener un diccionario cerca. Uso marcatextos, es mucho mejor aunque me tarde mucho. Los estudiantes no planifican las cosas. Planificar las cosas no es parte de la cultura de nuestro país en muchos aspectos. Sin embargo, cuando usted planifica su manuscrito, usted puede tener la oportunidad de revisarlo.
puede tener la oportunidad de editarlo, de mejorarlo, de poder pensar las ideas que tiene que plasmar. Fíjense que en esta actividad es interesante contar el tiempo que nos tardamos en hacer los proyectos de investigación. Escribir el marco teórico y los antecedentes puede llevarnos meses en hacerlo. ¿Por qué? Porque no se planifica, porque no se tiene clara la pregunta de investigación, porque no se sabe a ciencia cierta cuál es el problema que se tiene que resolver. Sin embargo, cuando volvemos a la diapositiva que nos describe las etapas de la redacción, vemos que la planificación del manuscrito es el primer paso. Vamos a planificar qué vamos a escribir. Después vamos a hacerlo de la manera correcta. En resumen, estos autores concluyeron que la redacción, a pesar de que es un constituyente primordial en las actividades académicas que ayuda a los alumnos a consolidar y a reforzar el perfil profesional, no se hace. Por tanto, se requieren estrategias para planificar, textualizar y revisar los textos, los antecedentes que tenemos que escribir en nuestro proyecto de investigación son básicos para que nosotros podamos informarle a las personas lo que queremos hacer. Es interesante también comentarles que la escritura de los antecedentes de investigación nunca debe de correr prisa. Lo que debe de correr prisa es realizar el protocolo de investigación cuando el protocolo de investigación ya se encuentra totalmente elaborado. Pero en la redacción del protocolo de investigación es muy importante invertir tiempo y esfuerzo para poder dejar un documento que conteste la pregunta de investigación y que ayude a mejorar el problema de salud que nosotros queremos mejorar. Finalmente, me gustaría comentarles que elaborar su proyecto de investigación debe ser una prioridad. La creación de los nodos de investigación es una tarea que debemos seguir realizando y fomentando. Muchas gracias por su atención.